Otra de las cosas características que es importante y es una de las, sería la segunda razón de peso para empezar a reanalizar las podas que estamos haciendo y cómo las estamos haciendo, es que la planta de vid solo crea sus estructuras en la madera de un año, en el sarmiento, en el pámpano de un año, ¿no? Cuando el pámpano está creciendo, se están creando las hojas en los lados, pero en la axila de la hoja se crea el yemario, esa zona de yema, ¿no? Cuando se engrosa y se dignifica, decimos que es un sarmiento y sobre eso haremos la poda. Pero ese sarmiento, cuando engrose y sea un tronco, tiene la misma estructura. Las yemas están posicionadas en el mismo punto. No es posible crear yemas nuevas. Entonces, esto es muy importante a la hora de saber cómo podamos una planta de vid, porque si no podemos crear zonas de brotación nuevas, más que en la madera del año, según cómo estamos podando la planta, sobre todo en los primeros años, podemos estar cargándonos la estructura. Otra de las cosas que le hace singular a la planta de vid, al ser liana, es que va a secar, la planta de vid va a secar de manera natural todo tejido que no vaya a alimentar a una yema. ¿Esto qué quiere decir? Y además no es uniforme, no se produce igual en todos los casos. Dibujar con el ratón. Si yo corto por ahí, si yo corto esta yema, si yo corto por debajo de esa yema, seguís el ratón, ¿no? El ratón sí que se ve. Sí. Esta planta va a secar ¿hasta dónde? Pues va a secar todo órgano va a secar que no tenga yema. Entonces, este canal lo va a secar hasta este otro punto en el que tiene una yema. Pero por el otro canal, la desecación va a penetrar y no se va a parar aquí porque aquí no hay yema. Va a seguir hasta el siguiente yemario. Ya veis que simplemente de manera natural los cortes que yo hago generan desecaciones que en la medida que yo corte o cómo posiciono los cortes van a entrar dentro de la estructura futura de la planta, ¿no? Cortes que yo hago que no parecen muy significativos porque los estoy haciendo en el sarmiento del año, ya van a generar una serie de posiciones de las heridas. Y esto es muy importante a la hora de estructurar los cortes. Si yo corto un tronco o corto un brazo o corto una parte estructural de la planta y había unos entrenudos históricos, la planta desecará hacia adentro hasta el siguiente entrenudo por uno de los lados, pero por el otro va a seguir penetrando mucho más hasta el siguiente entrenudo. No sé si me seguís. Al final, la planta va a secar por lados de nudada. Este lado de la nudada lo secará hasta aquí, este otro lado de la nudada lo secará hasta aquí. Entonces, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque a la hora, sobre todo, de hacer podas de reestructuración, las necrosis que se pueden producir hacia adentro, que no están provocadas de momento por hongos de madera, no hemos hablado de hongos de madera, estamos hablando solo de los efectos que nosotros estamos generando con los cortes, pueden desencadenar un amasijo de necrosis dentro de la planta que hagan inviable la circulación de savia. Entonces, primera premisa, es una liana. Esto nos va a obligar a podarla de una determinada manera. Segunda premisa, toda zona donde no alimente una yema se va a secar de manera natural. Es un proceso fisiológico, con lo cual, según cómo pongamos los cortes y cómo los posicionemos y el nivel de cortes que hagamos, la planta va a secar estructuras, va a secar incluso internamente, ¿vale? Entonces, debido a esto, lo que nos va a condicionar es que vamos a dejar de hacer cortes rasos. O sea, cuando estamos cortando un chupón, no vamos a hacer estos cortes apurando el yemario, porque ¿qué va a suceder? No solo que se va a producir una desecación hacia adentro, siempre se produce un cono de desecación, sino que todo el canal que alimentaba ese chupón se va a secar. Si esto estamos hablando que es una estructura de pulgar o un tronco, va a secar toda la parte derecha de la estructura. Hacia abajo. ¿Hasta dónde? Hasta donde encuentre otro yemario. Entonces, esto puede ser una prolongación de una desecación muy grande. ¿Cómo vamos a podar entonces un chupón? Vamos a podar dejando siempre una fracción de piel que es milimétrica, con que no te lleves la inserción de las dos pieles, es suficiente, pero donde se quede la corona. Esto llamaríamos una poda a corona, ¿no? Luego os enseñaré alguna poda real, que no sea un esquema, para que veáis que es un corte a corona. Pero de tal manera que siempre queden yemarios y esto obliga a la planta a seguirlos nutriendo y no desecar, que la desecación no afecte hacia abajo. Por lo tanto, tenemos
primer nivel de desecación, ¿vale? La desecación que se produce en la madera de un año. Pero tenemos más niveles de desecación.